En un video anterior les mostré al Superman indio, a la Terminator turca, al Titanic italiano y al Iron Man alemán. Y acá les traigo nuevas remakes así nomás donde vamos a ver al ET argentino, al Chuque indio y al Rambo turco. Empiezo. En realidad empiezan ellas. Al público aquí presente, hoy le vamos a contar una historia de esperanza, fantasía y realidad. Sí, como dicen las muchachas, vamos a ver una historia fantástica con una importantísima moraleja. Recuerde nuestro consejo. Nunca hay que perder la fe. Acá vamos a seguir las aventuras de dos íconos del cine argentino de los 70, Olmedo y Porcel. Ellos son dos mozos de un hotel que un día estaban andando en auto lo más tranqueta hasta que de repente se cruzan con nada más, ni nada menos, ni nada más que Monguito, el ET argentino. It was horrible, utterly horrible and fascinating. Pero tranca, palanca, no tengan miedo, porque Monguito es re bueno y ahí se da el encuentro más esperado por toda la galaxia unida. Y al toque nuestros héroes argentinos se encariñan con el bicho y se lo llevan. Y acá Monguito demuestra ser mucho más fuerte que su contraparte yankee, porque en vez de hacer volar unas bicis, hace volar un auto. ¿Pero qué le pusiste? ¿Nafta de aviación? ¿Qué nafta de aviación? Si es que anda con querosén. Monguita, bien. ¡Arriba, Monguita! Increíble. Y también tiene el poder de manipularte la mente. Tienen que escucharnos. ¡Fuera! Estoy cansado de ustedes. Que una cosa, que otra. Pero hasta cuándo. ¿Por qué no escucharlos? Y de manipularte el cuerpo para que sepas pelear con espadas. Cuestión que nuestros héroes se llevan al bicho al hotel donde trabajan para ocultarlo y se asocian con las chicas que dan moralejas mirando a cámara. Chicas, le presentamos a Monguito. Monguito. Ellos quieren protegerlo de una maligna e importantísima delegación argentina de la CIA que quieren atrapar al ET argentino. Para impedir que nuestros adversarios logren esa conquista fundamental para el prestigio ante el mundo, para la nación que pueda capturarlo. A la pelota. Cuestión que estos muchachos de la CIA lo único que hacen para tapar a Monguito es meterse en el hotel donde trabajan Olmedo y Porcel a protagonizar la super batalla final. Así, dos simples mozos derrotan a la delegación de la CIA y Monguito puede vivir feliz para siempre. Pero, el gran enemigo de Monguito es la nostalgia. ¿Pero qué te pasa, Monguito? Tengo que irme. Volver con los míos. Te vamos a ayudar. Quiero ir al lugar donde me encontraron. Entonces los muchachines lo ayudan a volver a su hogar, que parece que es la luna, y Olmedo y Porcel se van volando en un auto con dos chicas. Todo esto que les relaté no les toma más de media hora en la película. El resto del tiempo se rellena con muchos chistes. Quédese tranquilo, usted no tiene ningún complejo de inferioridad. Usted es realmente inferior. A vos tu mamá no te daba el pecho, te daba la espalda. Y que nació, lo tiraron por arriba. Dijeron, si vuela, es un murciélago. Con los personajes riéndose. Y con una demostración de que no hay muchas diferencias entre nuestro cine de los 70 y el cine indio, porque hay bocha de momentos musicales, como este. Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz.
Y este otro. Mala, siempre estás tiesa. Y este otro. Ella no será mejor que yo. Uy, uno más. Amar tu piel, poderme volver la leona que buscaba. Va, pero el más importante es el de los Pimpinela. Escuchá, qué temazo. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Otra película. Esta es la historia de Rambo. Rambo, el Rambo turco. Experto en batallas. Experto en la construcción de trampas mortales. Experto con el cuchillo. Experto en camuflaje. Con una mirada seductora que podría conquistar al mismísimo Stallone. La cosa empieza cuando Rambo está volviendo a su pueblo retranqueta y de repente es interceptado por una bandita de delincuentes que lo acechan. Entonces Rambo se interna en la selva para que no lo molesten. Esta bandita es la bandita más poderosa de Turquía. Why? Porque son capaces de matarte a patadas. También controlan una horda de inexplicables zombies. Posta, son inexplicables porque nunca explican de dónde salen. Muy buena. Ellos están liderados por un maquiavélico asesino sin brazos. Y alguien en su condición seguramente desistiría de su actividad. ¿Cómo haces para matar gente sin brazos? Pero él no desiste, porque entendió muy bien el consejo de las chicas. Nunca hay que perder la fe. A la pelota. La cosa es que Rambo va vagando por la selva cuando se cruza con una piba que escenas atrás había sobrevivido al ataque zombie. Entonces Rambo y Ramba se van juntos y como a él no le gusta lo que lleva puesto, usa sus habilidades para el corte y confección y le hace un vestido nuevo. Cuestión que durante toda la película Rambo va a ir por la selva matando uno a uno a todos los miembros de la bandita usando sus habilidades con el cuchillo y con los puños. Así poco a poco llega al jefe final, el asesino sin brazos, que gracias a un flashback nos enteramos que ellos eran amigos y que el malo se quedó sin brazos por una bomba. No se explica ni cómo sobrevivió a eso, ni por qué es importante que tengamos esa información, ni por qué esas escenas se muestran con cámara torcida. La cosa es que el manco quiere matar a Rambo con la técnica del explosivo en la espalda. Pero, Rambo no es ningún gil. Termina con Rambo yéndose caminando hacia el horizonte. Y después esto vendría la secuela, que sería como la 2, pero bueno, el actor que hace a Rambo es otro, con una mirada menos seductora, pero con armas mucho más sofisticadas. Igual no es tan buena esta como la 1, así que se vayan a la mierda. Un dato de vital importancia es que el actor que hace el Rambo turco también actúa en la Star Wars turca. Datazo. Me dejas mudo, la verdad, ¿no? Última película. Esta cinta india empieza con un desquiciado asesino con rastas que disfruta de matar niñatos y de mirar a cámara. Pero gracias a un muy detallado identikit que da una testigo, logran encontrarlo y abatirlo. Pero después lo abaten de nuevo, en una juguetería. Ahí el caco con rastas se encuentra con un muñeco y hace un hechizo para pasarle el alma. Piten paroro pompo, pimpe a pompo, tompe pepo, pupi paro, que con papá cara pupepo. Así nace Papi Budía, la versión india de Chucky.
Ah, y recién ahí aparece el director. Medio tarde para los créditos porque ya pasaron 25 minutos de película. Pero bueno. Y felicitaciones por la dirección, excelente. Después seguimos la historia del Andy indio, un niñato común y corriente que vive con su hermana. Un día iba por la calle y se le antoja comprar un muñeco que venden ahí. Entonces la hermana se lo compra, pero ¿qué te cuento? Que ese muñeco es el mismísimo Papi Gudía. Y mata a la niñera del nene. Y después mata a otro chabón explotando en la casa. ¿Gacho? Sí, hasta ahora igual al original. La gran diferencia es el presupuesto de la película, porque a Papi Gudía nunca se lo ve de cuerpo entero. Y la cara ni se mueve. De hecho, cuando habla, superponen la cara del muñeco con la cara del actor que lo poseyó. Cuestión que la policía va a investigar los crímenes y la hermana de Andy se enamora del detective, como bien podemos ver en esta poco sutil escena. Y se las dejo entera, sin editar, para que vean lo subrayado que está todo. ¿Y eso qué ahora? Cuestión que culpan al nene de todos los crímenes. Obviamente, nadie cree que fue el muñeco. Piensa que son todas patrañas. Hasta que la piba, como bien pasa en el original, se da cuenta que el muñeco no tiene las pilas puestas. Y sí, no importa en qué parte del mundo estén, siempre van a tirar el muñeco para el costado. Pero el muñeco se reincorpora y así empieza la batalla final. No sé si notaron que el muñeco cambia significativamente de tamaño, como si hubiese alguien adentro. Me pregunto si el que está adentro es él. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Ojalá que sí. Pero acá la cosa se corre del original porque el caco con rastas logra salir del cuerpo de Papi Gudía. Pero a pesar de que pudo salir del cuerpo del muñeco, secuestra al Andy indio para pasarle su alma. Why? No sé, no se explica. Por suerte llega el detective para tener la super batalla, ahora sí, super batalla final. El detective no puede ganarle al caco con rastas a pesar de que él siempre lo tira para el costado. Entonces el detective agarra un fierro y le corta la cabeza. Y uno creía que el caco murió. Pero no muere. Todo lo contrario, sigue vivo. Y después siguen peleando, pero el detective está transparente. Y no se sabe por qué está transparente. Pero después el caco pisa un rosario y le cae un rayo rosa. Y después le cae una cruz encima y se muere. Horrible, horrible todo. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Al final el caco con rasta se muere y la película termina. Y no quisiera dejar de mencionar todos los momentos musicales. El musical de Andy. El musical de la hermana. El musical de Andy y la hermana. El musical de la hermana con el detective. Y el musical de la hermana con sus acosadores callejeros. Bueno, nos vamos. Estas fueron 3 remakes, así nomás. No te vayas acá sin pegarle una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y una compartida más. Y seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y después de hacer todo eso, se le caso a mi tía Marta. Dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.
graciosa.